Estuve muerto durante 6 minutos y vi el cielo. Preferiría irme al infierno. Si bien no era el mejor de los cristianos, siempre he creído en Dios. No me verías en la iglesia todos los domingos, pero haría un buen intento de ir durante la misa de Pascua y Navidad. Algunos miércoles cada 2 años incluso me veías con un trozo de ceniza en la cara. Eso fue, por supuesto, antes de que ese conductor ebrio decidiera que mi onda parecía que necesitaba ser comprimido a la mitad de su tamaño. No recuerdo mucho sobre el accidente en sí o mi posterior estadía en el hospital. Pero esta historia no trata de eso, esta historia trata sobre lo que vi cuando estuve muerto durante 6 minutos. En un momento estaba conduciendo por la avenida Roosevelt, ocupándome de mis propios asuntos y esperando que el semáforo cambiara a verde. Al momento siguiente sentí un gran cambio de peso y todo se volvió negro. Cuando vi la luz al final de un túnel oscuro supuse lo que me había pasado. Yo había muerto. Sabía que era una buena persona. Traté a mi familia amablemente. Mis muchos años en esta tierra me habían enseñado que la gente era esencialmente buena. No tenía miedo de entrar en esa luz blanca, a pesar de que estaba dejando atrás mi vida, porque sabía que pronto los vería. Así que entré en la luz. Lo siguiente que supe fue que tenía un cuerpo físico. Podía sentir un ligero frescor en mi piel y la tela suave de una camisa y pantalones cómodos y sueltos. Los pequeños puntos blancos y los lunares marrones que habían ensuciado mis antebrazos después de largos días de trabajo físico habían desaparecido y mi piel se sentía tan suave como el trasero de un bebé. Si pudiera mirarme en un espejo, probablemente vería una versión de mí mismo mucho más joven que los 44 años que tengo actualmente. ¿Terminaste de admirar los trapos nuevos? La voz me sorprendió. También sonaba normal. Lo siento. Es demasiado para acostumbrarse también, le dije a la voz que no podía ubicar. Espera un minuto, ¿dónde diablos estás? Aquí. La voz venía de mi derecha y mis ojos se ajustaron al punto que pude distinguir una silueta contra la luz que me rodeaba. La luz pareció apagarse un poco y finalmente pude distinguir la silueta. Al igual que yo, vestía una camisa blanca holgada y pantalones blancos. Y había algo raro en su cabello. ¿Puedes escucharme ahora? Él dijo. ¿Qué? Pude escucharlo todo el tiempo. ¿Por qué me preguntaba si podía oírlo? Lo siento, mal chiste. Mis habilidades sociales están un poco oxidadas. Pensé por un segundo antes de finalmente explicar por qué preguntó eso. ¿Está citando ese comercial de Verizon de hace una década? Mi visión se aclaró lo suficiente como para descubrir la cosa extraña que había notado en su cabello. Tenía un falso halcón morado oscuro. Suspiró, y de nuevo fallé en ser gracioso. ¿Realmente ha pasado una década? Además del falso halcón, también tenía un piercing en la cara. Si no hubiera estado usando la misma ropa blanca suelta que yo, estaría en casa en un concierto de Fall Out Boy alrededor de 2005. Era 2018 la última vez que revisé. Maldita sí. Te darás cuenta después de estar aquí un rato que el tiempo no significa mucho aquí. Cielo. El niño emo ladró una risa rápida. Sí. Cielo. Miré a mi alrededor en todas direcciones. Por lo que pude ver, era solo una blancura interminable sin nada a la distancia visual además de mí. ¿Cómo te llamas? Le pregunté al chico emo. Daniel. Está bien, Daniel, sí, mis ojos estaban completamente ajustados y definitivamente no había nada. Si esto es el cielo, ¿dónde diablos está todo? Me miró en silencio por un segundo. Aparentemente no soy la única manera de hacer chistes malos en este momento. Respiré rápidamente para calmarme antes de gritarle a lo que supuse que era una especie de ángel, o psicopompo, o lo que sea que se suponía que era este niño. ¿Está el cielo realmente parado contigo en una nada blanca? ¿Por toda la eternidad? Daniel me miró con tristeza. No, no lo es. Solo quería pasar el mayor tiempo posible. Daniel quería pasar el mayor tiempo posible fuera del cielo. ¿Por qué? Hice la única pregunta que me rondaba por la cabeza. Miró a la distancia en blanco en silencio antes de responder. Supongo que tienes que averiguarlo tarde o temprano. Estaba a punto de preguntar de qué diablos estaba hablando cuando sentí un cambio repentino, esa sensación de estar sentado en una montaña rusa que cae desde 100 pies, y de repente hubo una puerta frente a nosotros. Los pilares blancos se elevaban lo suficiente en el aire como para que no pudiera ver la parte superior. Entre los pilares había paredes brillantes de lo que parecían sólidas láminas de mármol que se extendían hasta el cielo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Casi me caigo por el repentino cambio de ubicación y la aparición de paredes que inducen al vértigo donde antes no había nada. Eso, señaló hacia la pared en un gesto de derrota, es a donde vamos. Desafortunadamente.
Daniel, noté una luz más brillante que venía de la parte superior de la pared y apunté hacia ella. ¿Qué es esa luz? Miró hacia donde yo estaba señalando. No lo mires directamente a menos que quieras un dolor de cabeza cegador. Observé cómo la luz se hacía más y más brillante. Se estaba acercando lo suficiente para que pudiera ver un par de alas en algún lugar en la brillante luz brillante de su núcleo. Había otro par detrás del primero. Y otro en algún lugar más cerca de su pierna. Su cabeza parecía la cabeza de un león. No, espera. Era una cabeza de buey. Pero tenía pico. Y una boca humana. No tengas miedo. Una voz retumbó desde la luz brillante que se acercaba cada vez más. Su cara había sido lo suficientemente confusa. Tratando de ubicar su característica exacta estaba empezando a dolerme el cerebro. La voz retumbante solo se sumó a la locura que ya estaba pasando dentro de mi cabeza mientras mi mente intentaba reconciliar algo con 4 caras y 17 pares de alas. 14. 12. Apartar. Escuché una pequeña voz decir a mi derecha. Era difícil pensar. ¿Dónde estaba yo otra vez? ¿Qué estaba mirando? Esta cosa realmente tenía la cabeza de... Sentí que mi cabeza se sacudía repentinamente y de repente estaba de cara al suelo, mis facultades mentales regresando en un repentino maremoto. Lo siento, sirviente, todavía no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Soy su escolta a través de las 3 puertas y solo deseamos pasar. Daniel dijo directamente a mi lado. Podía sentir el calor de la luz brillando desde el ángel, porque eso es lo que debe ser, directamente frente a mí. No sabía antes de este momento que la luz podría tener una intención, pero esta de alguna manera la tenía. Podía sentirlo, medir sería la mejor palabra, yo mientras estaba de pie frente a él. La luz brilló a través de mí, iluminando todos los errores de mi vida. Un matrimonio de 20 años tirado por el desagüe debido a una aventura de una noche borracha. Un fracaso para mantenerse en contacto con viejos amigos. Al enterarse de que uno de esos amigos había muerto de tercera mano 3 años después. Por supuesto, guía. La voz retumbó, sacudiendo la esencia de lo que estaba hecho. Puedes pasar. Sentí que la luz se movía y me dignó mirar hacia arriba. Ya estaba a la deriva hacia arriba y fuera de la vista por encima de las paredes escarpadas que dominaban el campo de visión. Vamos. Sentí un tirón y comencé a caminar hacia la pared. Tenemos que entrar. Solo para. Grité y aparté mi mano del agarre de Daniel. Dime qué diablos está pasando. ¿Qué diablos fue eso? ¿Cómo tenía tantas cabezas? Y nos está dejando pasar. ¿No estamos ya aquí? ¿No hemos sido ya juzgados por Dios? Daniel me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Tristeza, y resentimiento, tal vez. Esta vez, sin embargo, había una clara emoción en su rostro: miedo. Miedo mientras miraba hacia las paredes y las cosas que montaban guardia en ellas. Esos son ángeles. Si tienes suerte, no verás muchos de ellos. Cuando estaba vivo, pensaba que la Biblia era una mierda. Y la mayor parte lo es. Una de las cosas que acertó fue cómo se veían. De todas las malditas cosas para que todo saliera bien, tenía que describirlas correctamente como esas cosas sangrantes de la mente. Ahora realmente necesitamos entrar antes de que uno de ellos regrese. Miré a Daniel. ¿Y por qué tenemos que hacer eso, Daniel? ¿Aún no lo entiendes? Estos no son los muros del paraíso que te enseñaron en la escuela dominical. Estos son los muros de una prisión. Y los ángeles no son siervos de Dios. Son guardias. Ahora, continuó Daniel, vamos a entrar antes de que otro baje a ver cómo estamos. Daniel comenzó a caminar hacia la pared antes de que pudiera reunir algún tipo de respuesta a sus palabras. Si los ángeles fueran guardias, ¿qué diablos estaban protegiéndome? La pared blanca de alabastro estaba justo frente a nosotros. Daniel no mostró signos de detenerse mientras continuaba caminando hacia lo que parecía un sólido pilar de mármol de 2 metros de ancho. ¿Cómo se supone que pasaremos? Mi pregunta fue interrumpida cuando la base del pilar inimaginablemente grande se elevó silenciosamente lo suficiente para que ambos pasáramos por debajo. Daniel no se detuvo y caminó por el espacio recién creado como lo había hecho 1000 veces. Ese pilar tiene que pesar tanto como un rascacielos. ¿Cómo se levantó sin hacer ruido? Le pregunté a mi guía. Es un poco inútil preguntar cómo se hace algo aquí. Lo único que obtendrás son especulaciones de las otras personas aquí o, porque es voluntad, de la galería de Maní al lado. Ahora trata de no parecer demasiado asombrado. Dijo como respuesta. No sé, mi oración fue cortada por segunda vez en tantos minutos cuando salimos de debajo del pilar elevado a una brillante Silver City.
No soy propenso a las exageraciones, así que espero que tome esto con toda la precisión que pueda reunir. Era toda una ciudad hecha de plata. Agujas altas y puntiagudas que brillaban más que cualquier espectáculo de luces de Las Vegas se extendían fuera de la vista y hacia los cielos infinitos que de alguna manera estaban libres de obstrucciones e imposibles de ver. También había una serie de edificios más pequeños. Edificios cuadrados de una sola planta que se asentaban a la sombra de los chapiteles increíblemente altos pero que aún brillaban con la luz omnipresente que impregnaba cada parte de este lugar. Se colocaron edificios perfectamente redondos de 2 y 3 pisos en los espacios abiertos entre las torres. Estos edificios redondos brillaban con un tono azul que parecía ser el único color en este lugar además del cabello púrpura oscuro de Daniel. Ver un color fuera de la luz pura me hizo pensar en algo. Daniel, ¿dónde están todos? Señaló hacia la base de una de las torres altas. Si tienes la mala suerte de quedar atrapado en el primer cielo, entonces uno de los brillantes te llevará a una torre. Eché otro vistazo a la aguja y vi una pequeña abertura en la parte inferior. No habría sido capaz de verlo si Daniel no lo hubiera señalado literalmente. La abertura era perfecta, sin mostrar signos de maquinado o moldeado en absoluto. Era casi como si toda la aguja se hubiera fundido en un solo molde y fundido como una sola pieza sólida. Daniel continuó, sin embargo, eres uno de los afortunados y me traes al bueno de mí. Bienvenido a Silver City. Extendió las manos en un saludo burlón. Independientemente de lo que tuviera que decir sobre Daniel, parecía poder exudar sarcasmo sin pronunciar una sola palabra. No respondiste mi pregunta. Eso es porque lo estaba evitando. Lo miré. Probablemente pudo ver mi molestia porque suspiró y continuó, a pesar de cómo se ve este lugar, está bastante vacío. Cualquiera que todavía esté alrededor está en el segundo o tercer cielo. ¿Todavía cerca? Daniel miró hacia una de las torres en silencio durante un largo momento antes de decir, ya verás. Me estaba cansando mucho de esta mierda críptica. He estado muerto por lo que pareció una eternidad y apenas hemos avanzado 3 metros en la ciudad de plata. No había nadie más aquí ni nada que mirar además de edificios que desafiaban la definición. Me estaba preparando para empezar a gritar de nuevo, tal vez tratar de llamar la atención de uno de los ángeles, cuando noté que algo salía de uno de los edificios redondos de 3 pisos. Una bola de luz azul se desprendió de la superficie del edificio, seguida de una segunda y luego de una tercera. Se tomaron su dulce tiempo. Daniel dijo mientras las luces azules se acercaban. A diferencia de la enorme monstruosidad resplandeciente que nos recibió en la pared, estas cosas eran del tamaño de pisapapeles. ¿Qué son? Pregunté mientras las 3 bolas orbitaban alrededor de mi cabeza. El brillo se había atenuado hasta convertirse en una suave pelusa que no me lastimaba los ojos. Querubines. Observé los diminutos orbes azules. No tenía ninguna característica definitoria que pudiera elegir. ¿Querubines? ¿Los diminutos bebés voladores de todas esas pinturas del Renacimiento? Daniel se rió en voz baja, otra cosa que todos se equivocan acerca de este lugar. Señaló a uno de los querubines mientras pasaba por mi visión y alrededor de un lado de mi cabeza. Los querubines son los ángeles más bajos. No hacen mucho además de sentarse en esos edificios redondos, pasar el rato con la gente y emitir juicio. ¿Estas cosas me están juzgando? ¿En este momento? Miré sospechosamente otro orbe azul mientras flotaba en mi visión desde la izquierda. Juicio. J, mayúscula. No te preocupes demasiado por eso. Es más que nada una formalidad en este punto. Si había algo de lo que tenías que preocuparte, era de los serafines que lanzaron el juicio sobre ti en la puerta. Hizo clic en mi cabeza. Los destellos de imágenes aleatorias cuando esa cosa taladró mi alma. Yo estaba recibiendo el juicio. ¿Me encontrarían digno? ¿Entraría en una de las torres a pesar de las garantías de Daniel? Una de las pequeñas bolas azules se detuvo justo frente a mí. Después de un segundo en el que sentí ganas de orinarme en los pantalones de miedo, el pequeño querubín se balanceaba arriba y abajo en el aire. Los otros 2 detuvieron su órbita alrededor de mi cabeza y aparecieron junto al primero. El primero se balanceó, seguido por los otros 2 copiando al primero y luego volando hacia el edificio del que habían venido. El que detuvo su órbita primero tomó una posición en la parte superior derecha de mi visión y permaneció allí. Esa es una buena señal. Daniel dijo mientras observaba a los otros 2 reunirse con el brillante edificio azul del que habían venido. ¿Daniel? Sí. Dijiste antes que eran guardias. ¿Qué es exactamente lo que están vigilando? Daniel giró la cabeza para mirar la pared detrás de nosotros. Aquí no. Te lo diré una vez que pasemos la segunda puerta. Sin ninguna indicación, comenzó a caminar, en dirección a algún destino invisible entre una de las agujas y una guarida de querubín resplandeciente.
Después de pasar el edificio redondo brillante, finalmente pude ver dónde parecía estar nuestro destino. Justo después de una de las inmensas torres había otra pared. Al igual que el que rodeaba la ciudad de plata, parecía estar hecho de mármol blanco puro. A diferencia de la cosa descomunal que se encontraba a 300 metros detrás de nosotros, parecía tener solo unos 30 metros de altura. Cuando estaba vivo, nunca describiría algo así como pequeño, pero aparentemente la muerte hace cosas extrañas en tus percepciones. Lo desafortunado de este muro, sin embargo, era la presencia de lo que Daniel había llamado serafines, sentado en la parte superior de los pilares que eran las únicas rupturas en la pura blancura. Al igual que el que se nos había aparecido en la puerta, estos brillaban con una luz blanca que cegaba a la vista. Las palabras de Daniel antes no pasaron desapercibidas y me aseguré de no mirar directamente a la cosa, para que mi mente no se rompiera y mi alma se desgarrara. O lo que sea que hubiera pasado en las puertas delanteras. El querubín que había estado a mi lado hace apenas un minuto voló hacia el más cercano de los pilares a la brillante luz enloquecedora de un serafín. Cuando el blanco de los serafines subsumió el azul del querubín, Daniel giró la cabeza con una mirada de preocupación en su rostro. Ten cuidado con lo que dices de ahora en adelante. Ese pequeño bastardo azul está escuchando y observando todo lo que dices y haces. Lo interrumpí, que no debería detener. Daniel gritó, luego se estremeció cuando miró hacia la parte superior de la pared antes de continuar. Necesitas escucharme. Esa cosa no es tu amiga. Piensa en ella como un dispositivo de escucha. Si dices algo mal, haz algo mal. Volará su pequeño culo azul al serafín más cercano. Miré hacia arriba y vi una luz azul que se separaba del blanco mucho más brillante. ¿Y no quieres llamar su atención? Daniel dijo en voz baja justo antes de que la luz azul tomara su lugar a un lado de mi cabeza. El serafín al que había ido el querubín creció en tamaño, una luz brillante se extendía para siempre en el horizonte. Antes de que pudiera hablar, incluso antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando, una voz retumbó desde el pilar con una voz que habría hecho temblar una montaña. Se ha dictado sentencia y se te ha considerado digno de entrar en el segundo cielo. La luz infinita dijo antes de que se hiciera más y más brillante. En otro momento, todo se volvió blanco. Podrías haberme dicho que eso iba a pasar. Grité mientras palpaba mis costados ciegamente en busca de algo para orientarme. Sin previo aviso, la luz cegadora se desvaneció repentinamente y vi algo que me sorprendió aún más, que las torres de plata y los ángeles que eran más altos que el infinito. Gente. Bienvenidos al segundo cielo. Dijo Daniel. Había gente por todas partes. Cientos y cientos de personas de pie alrededor, cada una con su propia ropa blanca y un querubín azul brillante. Todos ellos parecían estar esperando algo mientras permanecían en su lugar en silencio. Miré hacia arriba para encontrar que estábamos en una especie de edificio ya que este lugar en realidad tenía un techo en lugar de un cielo abierto. ¿Dónde diablos estamos? Yo pregunté. Daniel suspiró, te lo dije. El segundo cielo. Específicamente, la sala de materiales. Miré alrededor del cuarto. Dos de las paredes parecían estar hechas del mismo mármol impecable del que estaban hechas las puertas. Contra la pared izquierda de la enorme sala había una serie de pequeños pilares separados de la pared. Mientras miraba los pequeños pilares, una luz brillante brilló encima de uno de ellos. Donde antes no había nada, ahora había un pequeño cubo brillante lo suficientemente grande como para sostenerlo con dos manos. Uno de los orbes azules brillantes en la multitud comenzó a moverse en su lugar hasta que una persona silenciosa, a su derecha, lo miró. Esto pareció apaciguar al pequeño bastardo porque voló hacia el cubo brillante sentado en el pilar y comenzó a balancearse hacia arriba y hacia abajo. El hombre, que parecía tener unos 20 años y gozaba de perfecta salud, se acercó y agarró el cubo. ¿Y estamos aquí por qué? Yo pregunté. Porque tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es guiarte a donde debes ir. Y necesitas que te guíen a través del segundo cielo. Y eso, señaló el cubo que sostenía el hombre, es el material. Por lo tanto, habitación material. Miré como otro destello de luz se encendió en otro pilar, dejando atrás otro cubo brillante idéntico. Otra luz azul oscilante llevó a otra persona silenciosa al pilar para recogerlo justo cuando la primera persona salía de la habitación por un pasillo al otro lado de la habitación. ¿Por qué nadie habla? Daniel miró como la nueva persona, una mujer rubia, comenzó a caminar hacia el final de la habitación con su cubo brillante. Sígueme. Daniel se giró y me hizo señas hacia él. Vamos antes de que tu pequeño decida que estás tardando demasiado. Lo seguí hasta el pasillo al final de la habitación. ¿Somos prisioneros? Yo pregunté. Daniel se volvió y miró directamente al querubín azul brillante a mi izquierda antes de responder. Ninguno de nosotros somos prisioneros aquí.
Hacemos lo que hacemos porque sabemos cuál es nuestro propósito aquí. Su significado fue lo suficientemente claro por el hecho de que nunca rompió el contacto visual con la bola brillante. Si alguno de nosotros decía algo incorrecto, este pequeño bastardo azul nos denunciaría al serafín más cercano. Daniel siguió caminando por el pasillo y yo lo seguí. Después de caminar un poco detrás de una fila de personas que cargaban cubos frente a nosotros y personas con las manos vacías que se dirigían a la habitación a nuestra izquierda, entramos en una enorme caverna que se extendía lo suficiente como para que no tuviera una estimación de cuán grande era en realidad. El techo estaba 15 metros por encima cuando salimos del pasillo y entramos en la caverna propiamente dicha. Frente a nosotros, en filas largas y ordenadas, estaban lo que parecían ser yunques de mármol de unos 3 pies de altura. Filas y columnas se extendían a lo lejos, casi todas ocupadas por una persona. Mientras caminábamos en nuestra fila ordenada, vi que las pequeñas bolas azules alejaban a sus cargas de la fila y las llevaban a los yunques designados. Delante de la mayoría de los yunques había personas tranquilas con ropas blancas idénticas, cada una con sus propios cubos, cincelando con picos de plata maciza. Daniel se detuvo y entró en uno de los pasillos de yunques. Aquí en la fabricación se puede ver a las personas que han sido juzgadas dignas de entrar en el segundo cielo, haciendo lo que se necesita hacer. Miré uno de los muchos yunques cuando un recién llegado comenzó a trabajar en su cubo sólido. ¿Y qué están haciendo exactamente con este material misterioso? Miró al cincelador mientras el joven comenzaba a tallar el cubo sólido. El primer chip que se cayó perdió el brillo que era endémico del resto del cubo. Aquí se puede ver cómo uno de los dignos comienza su trabajo creando las cadenas que son importantes para todo lo que hacemos aquí. ¿Cadenas? La extraña palabra no parecía tener sentido con los cubos brillantes que ya había visto. Daniel caminó por el pasillo hasta que encontró otro cincelador. El material de este ya no era un cubo y se parecía a algo más parecido a una esfera. Aquí puedes ver otro que se parece más a lo que necesitamos. Me detuve, frustrado por la continua falta de respuestas. ¿Por qué diablos todos están haciendo cadenas? ¿Y dónde duermen todos? ¿Y mierda? ¿Y qué diablos está pasando? ¿Qué están encadenando? Me arrepentí de mis palabras casi de inmediato cuando Daniel se dio la vuelta y miró al pequeño querubín mientras subía y bajaba con un movimiento agitado. No hay necesidad de dormir aquí. Miró a otro cincelador, este a medio camino entre una esfera y un cubo. Aquí nadie pasa hambre. No hay dolor, ni enfermedad, ni necesidad terrenal de nuestros cuerpos celestiales. Daniel hizo una pausa y miró a mi izquierda antes de continuar. Ahora que has visto dónde se hacen las cadenas, sígueme hasta la entrada del tercer cielo. Miré mi pequeño chismoso. Pareció estar satisfecho con la respuesta de Daniel, ya que dejó de moverse hacia arriba y hacia abajo y volvió a su antigua posición estacionaria a mi izquierda. Daniel suspiró aliviado y se dio la vuelta para comenzar a caminar por la fila. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar mucho, uno de los muchos cinceladores detuvo lo que estaba haciendo. El hombre, un caballero de apariencia joven con cabello largo que no se vería fuera de lugar en los años 60, dejó de cincelar y se giró para mirarnos. ¿Por qué ustedes, guías, son los únicos que pueden hablar con alguien? ¿Cómo es eso, jodido hombre justo? Daniel miró al guardián azul del joven. Empezó a subir y bajar con el mismo movimiento agitado que había hecho el mío un minuto antes. El hippie continuó con su diatriba. ¿Cómo esperan que trabajemos como lo hacemos? Sí, no nos cansamos y nunca nos da hambre, pero ¿cuál es el punto de todo esto, Lo que hacemos realmente vale una pena infinita, cantidad de trabajo por toda la eternidad. La pelota azul del joven hippie voló a la distancia y se perdió de vista en solo un segundo. Por primera vez desde que lo conocí vi una verdadera mirada de miedo en su rostro. Extendió la mano y me empujó a un pie del hippie. Al mismo tiempo, todas las personas que lo rodeaban directamente se alejaron de sus lugares de trabajo. El hippie suspiró, fóllame. Una luz repentina apareció en la parte superior de la caverna. Un destello brillante y una voz hecha de trueno. Ya no eres digno del segundo cielo, dijo el serafín antes de que apareciera en el suelo directamente enfrente del hippie, lo envolvió en su luz, luego desapareció en un destello a través del techo de la caverna. Sin dejar huella por ningún lado y en menos de 5 segundos, el hombre ya no estaba. Los cinceladores que se habían alejado volvieron a sus yunques y reanudaron su cincelado. ¿A dónde lo trajeron los serafines? Yo pregunté. A una aguja en la ciudad de plata. Ahora ven conmigo al tercer cielo. Daniel comenzó a alejarse y, sin otra opción que ser llevado a una aguja misteriosa para nunca más ser visto, lo seguí. Pasamos a muchos trabajadores en varios estados de integridad en sus cadenas mientras caminábamos. Cuartos de esfera, cubos y discos casi completos. Después de caminar un minuto, vi lo que supuse que sería el producto final cuando uno de los cinceladores dejó su herramienta. Un gran anillo descansaba sobre el yunque de mármol.
Brillaba con una luz mucho más brillante que los cubos con los que comenzaron. Cuando pasamos, recogió el anillo y comenzó a caminar justo detrás de nosotros, siguiendo la brillante luz azul de su guía a medida que avanzaba. Otro anillo comenzó a brillar en otro yunque y otro seguidor se unió a nosotros por los pasillos. En el momento en que pude ver el otro extremo de la caverna y el corredor hacia el que caminábamos, había una fila ordenada de personas con anillos blancos brillantes. La imagen habría sido ridícula si no estuviera tan aterrorizado de atraer la atención de una de las monstruosidades brillantes y desaparecer en una aguja. ¿Guías? Le pregunté a Daniel justo delante de mí. Giró la cabeza pero siguió caminando. ¿Hay más de uno de ustedes? Daniel se rió, por supuesto. ¿Crees que muestro a 6.000 millones de personas por aquí? Y ustedes son los únicos que pueden hablar. Miró hacia adelante y hacia abajo. Respondió en un susurro que apenas pude escuchar, por supuesto. ¿Cómo podría alguien saber qué hacer sin que alguien le diga lo que está pasando y cuáles son sus responsabilidades? Miré mi pequeña bola azul. Parecía contento con la conversación que estábamos teniendo. ¿Entonces nadie se cansa? ¿Tiene? Él estaba en lo correcto. A pesar de las horas de caminata que había hecho desde que entramos en la pared, no tenía ni un poco de dolor. No tenía sed. No tenía hambre. Sentí que podía caminar para siempre. Y algo hizo clic. Miré a las personas en sus yunques, cincelando sus cubos brillantes, y pensé si lo estaba haciendo yo mismo. Podría trabajar en eso para siempre. Podían trabajar en eso para siempre. Observé cómo las pequeñas bolas azules conducían a los trabajadores con las manos vacías hacia la sala de materiales y a las personas que llevaban anillos brillantes al final de la fila en la que estábamos al frente. Una eternidad de trabajo en silencio haciendo lo mismo una y otra vez. O un destino misterioso en la torre donde nadie ha vuelto a ver. Sí. Estaban aquí, dijo Daniel. Miré hacia adelante, mis pensamientos interrumpidos, mientras nos acercábamos al corto corredor. Al final había una gran puerta de madera, lo primero en todo este lugar que no estaba hecha ni de piedra ni de metal, y un solo hombre parado frente a ella. No pude ubicar exactamente lo que me molestaba de él hasta que avanzamos un poco más por el pasillo y se hizo evidente. Estaba resplandeciente. No ridículamente brillante como los serafines y no de un azul suave como los querubines, sino un amarillo cálido que resonaba con una sensación de esperanza y alegría. Sonrió cuando nos acercamos. Guía. ¿Me has traído uno digno del tercer cielo? Daniel me miró rápidamente. Sí. El hombre parado frente a la puerta de madera le sonrió al pequeño querubín mientras volaba de mi lado al suyo. Lo miró por un momento, asintió, luego me miró y sonrió. Eres digno de entrar al tercer cielo y recibir la verdad. ¿Quieres saber? Daniel me miró con una mirada severa en su rostro y asintió con un movimiento de, sí, por el amor de Dios, di que sí. Miré a la gente detrás de nosotros esperando con sus anillos brillantes. Si hubiera una opción además de una eternidad de cincelar un cubo en un anillo, tendría que ser un idiota para no tomarla. Sí. El hombre resplandeciente me sonrió y luego miró a Daniel. Te doy permiso para entrar al tercer cielo, guía. Tu cargo es merecedor de las tribulaciones. Aparté la mirada del hombre resplandeciente hacia Daniel. ¿Tribulaciones? Daniel me indicó que me pusiera de su lado y nos hicimos a un lado para permitir que la primera persona detrás de mí, con su anillo resplandeciente, se acercara al hombre resplandeciente. Tomó el anillo de la mano de la persona. Gabriel inspecciona cada anillo en busca de fallas. Vi cómo el hombre resplandeciente, Gabriel, miraba el anillo en su mano. Después de otro momento, el suave resplandor a su alrededor se atenuó y el anillo en su mano se hizo más brillante. Otro momento y el anillo volvió a su brillo normal. Gabriel. Le pregunté al hombre resplandeciente. Él sonrió y me tendió el anillo brillante. ¿El arcángel Gabriel? Gabriel sonrió. Tomé el anillo de él, atónita ante la revelación de lo que estaba parado frente a él. Cuando Gabriel encuentra un anillo satisfactorio, generalmente alguien está aquí para traerlo a través de la puerta. Sin embargo, tuvimos suerte esta vez. Daniel miró al arcángel que ya estaba ocupado inspeccionando otro anillo, y logramos traerlo nosotros mismos. Vi cómo Gabriel sostenía el anillo con ambas manos e hizo el truco donde hizo que el anillo brillara más. Sin embargo, a diferencia del que tenía actualmente, el anillo en las manos de Gabriel primero se agrietó y luego se hizo añicos en 1.000.000 de piezas brillantes. Parecían desaparecer a medida que el brillo se disipaba y desaparecía. A veces el material no es lo suficientemente fuerte para nuestros propósitos. Ahora vamos. Daniel se giró y abrió la puerta de madera detrás de Gabriel. Detrás había una gran escalera de caracol atravesada por la roca que conducía hacia arriba, y entramos.
Daniel sostuvo la puerta abierta para mí y entré con el anillo brillante en mis manos. Cerró la puerta y ambos comenzamos a subir la escalera de caracol. Miré hacia arriba cuando dimos los primeros pasos y solo pude ver la parte inferior de las escaleras mientras subían en espiral. Caminamos un poco, así que si tienes alguna pregunta, ahora sería un buen momento. Daniel caminó a mi lado por las escaleras. ¿Ahora podemos hablar? ¿No es el pequeño azul? Señalé al querubín que flotaba junto a mi cabeza. ¿Nos entregará si decimos algo malo? Ahora que dejamos el segundo cielo, no hay mucho que podamos decir que los enfurecerá. La información en el segundo cielo es restringida. Por su propio bien. Daniel respondió. Vi una luz azul flotando arriba por un segundo antes de que otra persona, una mujer alta con un afro corto, apareciera por la esquina. Daniel asintió mientras ella pasaba y bajaba las escaleras. Ella le devolvió la sonrisa mientras lo hacía. ¿Alguien que usted conoce? Intenté un tono de conversación alegre ya que Daniel parecía estar más relajado mientras subíamos las escaleras. Conozco a todos los que viajan aquí. Es mi carga saberlo. Todos en la caverna por la que caminaste allí. Cada persona que baja por estas escaleras. He guiado a cada persona en esta sección de Sakenhaven aquí. ¿Cómo es eso posible? Debía de haber decenas de miles de personas ahí abajo insistiendo en esas cosas. 144.000. Corrigió. ¿Cómo es eso posible? Incluso si nunca dormiste y nunca hiciste nada más, ¿moriste en, qué, 2005? ¿2006? Eso no tiene sentido. El tiempo es. Daniel se apagó por un segundo, diferente aquí. Bueno, no exactamente diferente. Es difícil de explicar. Un momento puede durar para siempre. Una eternidad podría ser un parpadeo. O algo por el estilo. Giré la cabeza y lo miré. Sé que no tiene mucho sentido. Realmente tampoco lo entiendo. De todos modos, es imposible seguirle la pista. Sin puntos de referencia con los que compararlo. Agregó. No cagar, no dormir, no comer, no beber. Rellené. Exactamente. Caminamos otro momento en silencio. Otra persona pasó junto a nosotros durante este periodo y saludó a Daniel. Daniel asintió mientras pasaba. ¿Qué información es tan peligrosa que las personas atrapadas en Sakenhaven no pueden saberlo? Es el material y para qué se usa el material. Han sido juzgados dignos de saber que están haciendo las cadenas para contener algo peligroso. Lo suficientemente peligroso como para amenazar toda la existencia si escapa. Si supieran la verdad, entonces no estaría en las cadenas. Al menos eso es lo que me dijeron. Personalmente no estoy tan seguro, pero... Suspiró, no estoy exactamente a cargo aquí. ¿Quién es entonces? Yo pregunté. Esta pregunta había estado ardiendo en mi mente desde que vi la ciudad de plata vacía. Había visto ángeles de todo tipo y personas que nunca se cansaban en la búsqueda de la servidumbre eterna. Pero, ¿a quién sirvieron? Nadie realmente. Por lo que puedo decir. Miré la bola azul que flotaba a mi lado. Daniel captó mi mirada y continuó. Definitivamente no lo son. Sirven, como todos nosotros. Por supuesto que no tienen libre albedrío como nosotros. La persona que me guió los comparó con algoritmos de computadora. Algunos, como Gabriel, más complicados que otros, pero todavía algoritmos que siguen un conjunto de reglas que nunca conoceremos. Una eternidad sin respuestas y un trabajo eterno. Esto suena más a infierno que a cielo. Daniel soltó una carcajada. El infierno es solo la ausencia de Dios. Ya casi estamos allí. Me estoy cansando mucho de... Fui interrumpido por el brillo brillante del cielo sobre nosotros. La escalera incrustada en el suelo finalmente terminó y llegamos a la superficie de donde quiera que íbamos. Lo vi una vez que finalmente estuvimos abiertos al cielo. Esto, señaló Daniel, es el tercer cielo. Bienvenido al reino de Dios. Frente a nosotros se encontraba una esfera brillante gigante, de miles de pies de ancho, flotando en el aire. Rodeándolo había un entramado de escaleras de mármol, escaleras y andamios que lo rodeaban por completo y permitían un movimiento casi sin restricciones alrededor de la esfera. Y eso, continuó Daniel, es Dios. Aparté la mirada de la esfera y miré a Daniel, ¿Dios? ¿El gobernante de toda la creación? El creador. Dios no es el gobernante de toda la creación. Él es la creación. Miré el anillo brillante en mis manos, la pequeña bola azul que flotaba junto a mi cabeza, luego a Daniel. Los ángeles no solo nos protegen, ¿verdad? Daniel miró la bola brillante en la distancia. No, hizo una pausa por un minuto, mirando la enorme bola de luz que aparentemente era la creadora de todo, y luego continuó,
poco después de que Dios hizo la creación, trató de deshacerla. Observé el gigante orbe brillante. Miré a Dios. El Dios que quiso deshacer su creación. Ese anillo que sostienes, señaló el anillo brillante, es creencia. Creencia forjada a partir de las almas de todos los que no harán las cadenas que unen. Cuando no hacen las cadenas, se convierten en las cadenas. Recordé lo que Daniel me había dicho cuando comenzamos nuestro viaje aquí, las agujas. Las de la ciudad de plata. Él asintió. Pero es Dios, dije, si Él creó todo, entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que todavía estamos aquí? La creencia de que Él es un creador que no quiere destruirnos lo mantiene atado. Pero solo somos su creación y nuestras creencias solo pueden mantenerlo atado por tanto tiempo. Los lazos se rompen y necesitan reemplazo constante. Tu trabajo, tu tribulación, es reemplazar esos lazos a medida que se rompen. Fue en este momento que realmente entendí el término verdad. La verdad de toda la existencia. La verdad de que Dios pensó que se equivocó con la existencia. Mierda. Dejé caer el anillo que llevaba y me agarré el pecho con ambas manos cuando sentí un dolor repentino y agudo. ¿Qué es? Daniel parecía preocupado. Dolor. Fue la única palabra que pude pronunciar. El dolor en el pecho se extendió a mis extremidades y me derrumbé en el suelo, incapaz de ponerme de pie. Daniel se movió rápidamente para mirarme directamente a los ojos. Algo estaba pasando y era obvio por la mirada en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba pasando. No tienes mucho tiempo. Mi nombre es Daniel Marsh. Viví en Rochester, Nueva York. Dile a Mary que soy. La voz de Daniel se apagó cuando un agujero negro se cerró alrededor de mi visión y perdí el conocimiento. Lo siguiente que supe fue que estaba en una cama de hospital y me dolía todo. El médico me dijo más tarde que tuve suerte de sobrevivir al conductor ebrio que me golpeó. Según él, llevaba muerto 5 minutos y 57 segundos. Lo que más me sorprendió fue mi ex esposa durmiendo en la silla al lado de mi cama de hospital. Aparentemente nunca había quitado su nombre de mi lista de contactos de emergencia. Incluso con todo el dolor que le había causado, todavía había aparecido cuando casi me había ido para siempre. Todavía no me he recuperado completamente del accidente y los recuerdos de lo que pasó en esos 5 minutos y 57 segundos todavía están frescos en mi mente. No pensé que alguna vez le mostraría a nadie estos recuerdos, ya que principalmente los escribí para mi propio beneficio. Incluso con lo vívido que había sido, no podía creer que realmente hubiera sucedido. Y luego busqué un Daniel Marsh en Rochester, Nueva York. La foto del obituario de 2007 mostraba a un hombre un poco mayor, de poco más de 30 años, pero el Fogok todavía estaba allí. Pensé en lo que había dicho justo antes de que ya no estuviera muerto. El infierno es solo la ausencia de Dios. Si Dios quiere deshacer toda la creación y el infierno es la ausencia de Él, entonces prefiero ir al infierno. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.